El en sí, la Lumen o Mentielvo, bienvenidos a Magos y Medianos, el único canal donde solo nos perdemos el segundo desayuno si estamos muy nerviosos porque tenemos partido de Quidditch. Aquí empezamos la segunda temporada de Los Anillos de Poder. Aquí os traigo el análisis de los dos primeros capítulos que yo tuve la oportunidad de ver en el preestreno el pasado 26 de agosto. Voy a daros algunas pinceladas importantes, alguna información necesaria que creo que debéis saber a la hora de afrontar estos análisis. Voy a seguir una línea editorial muy parecida a la de hace 2 años. Quiero que la gente en general se sienta cómoda y bienvenida en el canal. Ya sé que no a todo el mundo le gusta la serie. Hace un par de años, cuando fue el análisis de la primera temporada, hubo muchas cosas que no me gustaron, muchas cosas que me enfadaron, pero tampoco quiero que nadie venga aquí y se sienta insultado por mis análisis. Voy a intentar ser aséptica, pero por supuesto crítica con las cosas que no me gusten, y también hablaré de las cosas que me gustan, que os advierto que en estos 2 capítulos han sido unas cuantas. Esta es una época de mucha tensión y mucho trabajo para mí en el canal, porque hago estos análisis. También tendremos todas las semanas un directo de Anillos y Dragones en el que participarán otros compañeros e iremos comentando los capítulos con todos vosotros. En esta ocasión, como se estrenan 3 capítulos el primer día, vamos a hacer el directo el viernes 30 de agosto. Pero a partir de la semana que viene comentaremos los capítulos los jueves, es decir, el día que se estrena el capítulo. Nosotros lo veremos por la tarde y por la noche será el directo sobre las 10 de la noche, Anillos y Dragones. Y además yo subiré vídeos con mis análisis, con toda mi opinión personal y todo lo que se pueda analizar. Hace 2 años hacía mucho esto es canon, esto no es canon. Ahora mismo en esta segunda temporada no creo que se pueda hacer esto porque el canon está tan revuelto que ya la serie tiene como su propio canon. Entonces, hacer un análisis canon no canon sería una locura. Yo lo que voy a hacer es comentar los capítulos, dar mi opinión, decir lo que me ha gustado y si hay algo que es canónico, os iré avisando. Esto se dijo en los libros, esto podría interpretarse así, etc. Pero a estas alturas, lo que sí que advierto es que si alguien quiere ver esta serie y disfrutarla, tiene que, por desgracia, abandonarse al propio universo que la serie ha creado. Si no podéis hacer esto, si sois superfans de Tolkien y cualquier cosa que se aleje de lo estrictamente recogido en los libros os parece espantoso y como para rasgaros las vestiduras, os recomiendo que simplemente no veáis la serie y sigáis siendo unas personas felices con vuestro universo de Tolkien en los libros. Esta opción no es ni mejor ni peor que ver la serie. Es una opción personal y yo de verdad recomiendo que si no disfrutáis absolutamente nada con ella, no la veáis. No es necesario. Y tampoco es necesario ver algo para criticarlo, porque a veces simplemente se puede no criticar algo porque no se conoce y ya está. A ver, perdonad que me ponga muy intensa, pero es que de verdad que este tema, o sea, ya he tenido problemas en redes anteriormente y quiero dejar esto muy claro. Mi opinión es mía personal, no hablo ni como miembro de la Sociedad Tolkien Española, ni como erudita, que no lo soy, ni como persona de gran influencia. Hablo como Elia Miriel. Este es mi canal. Si os gusta y os parece bien esta línea editorial, os invito a que veáis los análisis. Y si no, os invito a que os marchéis ahora, siendo felices y contentos, sin poneros del hígado, y que sigáis viendo los otros vídeos que seguiré haciendo sobre Lore de manera tradicional. Es decir, me voy a abandonar los otros vídeos que hago sobre la Tierra Media. Y ya por último, antes de empezar el análisis de los capítulos como tal, me gustaría recordaros que en Magos y Medianos tenemos un Patreon y que si queréis ayudarnos con el canal podéis uniros al Patreon, que eso para nosotros es una ayuda enorme. Hemos hecho además unas remodelaciones y ahora conservamos solo 3 niveles y ya solo en el primer nivel por 2 euros, que no es prácticamente nada, que es lo que te puedes gastar a tomarte una caña con tus amigos, nos ayuda muchísimo y ya tenéis acceso a los directos que hacemos una vez al mes, al canal de Telegram y por supuesto contáis con nuestro eterno agradecimiento y también participáis en el sorteo que realizamos todos los años en Navidad, en el que además hacemos un sorteo que incluye un regalo de la Tierra Media y otro del universo de Harry Potter. Si os gusta este canal, os gusta lo que hacemos y queréis ayudarnos, pues echad un vistazo al Patreon, que lo dejo en la caja de información y a nosotros nos haréis eternamente felices. Vale, vamos a empezar por el principio. Yo he disfrutado mucho de estos 2 primeros episodios. Los vi en el cine, en pantalla grande. La verdad es que es una serie que yo creo que se disfruta mucho en pantalla grande porque la producción vuelve a ser de nuevo buenísima. No es mejor que la de la primera temporada, porque la de la primera temporada era top,
y mantiene el nivel. Estos 2 primeros episodios me han gustado porque, como ya comenté en otros vídeos y directos, mis expectativas no eran altísimas. Mis expectativas eran, sé que no van a respetar el canon, pero espero que la serie me entretenga y me divierta. Y esto fue lo que pasó. La serie me entretuvo y me divirtió. Mucho más que los 2 primeros capítulos de la primera temporada. Y además me ha parecido personalmente que hay desarrollo de algunos personajes que creo que van muy bien encaminados. Por lo menos funcionan en la serie. En estos 2 primeros episodios no vemos ni trama de Númenor ni Arondir. Y de hecho no le hace ninguna falta. Me parece que las tramas sobre los anillos son lo suficientemente interesantes como para no necesitar nada más. Con lo cual vuelvo a reafirmarme en que se podría haber respetado la línea temporal de los libros de la Segunda Edad y haber hecho primero la trama de los Anillos de Poder y después toda la trama de la caída de Númenor con Miriel y con Ar-Pharazôn. No era necesario juntar las dos en las primeras temporadas. Pero, por lo que me ha parecido ver en los trailers, ya veremos si luego la serie va por otros derroteros, pero por lo que me ha parecido ver en los trailers, yo creo que la trama de Númenor se va a quedar muy aparcadita esta segunda temporada. Y con un poco de suerte, si la dejamos aparcada y nos tienen lugar los acontecimientos gordos de la Calavez hasta la tercera temporada, se podrá ir respetando poco a poco la línea temporal de los libros. A lo mejor poco a poco nos vamos reubicando. Yo entiendo que preciso del todo no podía ser, porque pasan muchísimos reyes por Númenor mientras está pasando todo lo de los Anillos de Poder, son muchísimos años, pero me parece que a lo mejor pueden ir ajustando los tiempos. En cualquier caso, digo, no he echado nada de menos ni la trama de Númenor ni la trama de Arondir, no porque no me gusten, sino porque las otras eran muy interesantes, sobre todo la que tiene que ver con los anillos y con Sauron y Celebrimbor. Y la de Khazad-dûm, pues también me ha gustado mucho. La única trama que de nuevo me sigue sobrando es la de los pelosos, pero vamos, que ya he aceptado que esa me la voy a tener que comer con patatas, aunque me parece la peor de todas. Si os parece, podemos empezar con esa, porque realmente es la que menos atractiva me resulta. Es insulsa, no me resulta simpática, no he cogido cariño a los personajes, de hecho, debo decir que Nori me resulta cada vez más irritante. La trama que tenemos en estos primeros episodios sucede en el desierto de Rhûn, que por cierto es Tenerife, concretamente las Cañadas del Teide. Y aunque hace mucha ilusión verlo en la gran pantalla, eso no te salva la trama en absoluto. Lo que vemos es todo el recorrido, todo el viaje que están haciendo Nori y el extraño por el desierto de Rhûn. Me parece absolutamente absurdo que la amiguita Amapola les haya podido seguir la pista y encontrarles tan rápido, a no ser que solo lleven 2 días fuera y vayan súper despacio. Aunque también os digo que la temporalidad en esta serie brilla un poco por su ausencia. O sea, hay personajes que viajan muy rápido, personajes que viajan muy rápido, aunque las distancias son las que son. Los personajes que aparecen me resultan un poco confusos. No sé si estoy viendo Mad Max o a los moradores de las arenas, pero me parece que en este contexto no pegan ni con cola. Además, los jinetes llevan una bandera con un símbolo de un ojo, así que se podría entender que son aliados de Sauron, pero tampoco tiene mucho sentido porque no es que el símbolo de Sauron sea el ojo ahora mismo. Vemos que él va teniendo como sueños que le guían hacia una especie de vara. Ya os digo que todo lo que tiene que ver con esta trama es absolutamente inventado, entonces no puedo daros ninguna explicación del canon. Yo me imagino que los Istari llegaron con sus varas y con sus cosas, ellos no habían perdido la memoria, entonces de aquí no os puedo contar prácticamente nada, pero es una trama que me aburre mucho porque no me gusta y, como he dicho, no termino de coger cariño a los personajes. El mago que aparece aquí en una especie de palacio de piedra y que por lo visto es el que gobierna sobre esos personajes que parecen salidos de Mad Max, es un personaje inventado. En los trailers se especuló con que fuese Saruman, pero yo cuando vi la forma de su vara no pensé que pudiese ser Saruman porque me recordaba mucho a la vara que llevaban las brujas de la primera temporada. Y aquí confirmamos, o por lo menos a mí me da la sensación de que en estos capítulos confirmamos que es un mago completamente inventado y que va a tener relación con esas brujas que también son inventadas. En la serie, de momento, como antagonista del mago, creo que podría funcionar. Y él es de hecho el que usa la palabra Istar para referirse al desconocido. Para mí el desconocido es Gandalf, yo creo que todo el mundo ya sabemos que lo es, pero esta es la forma que tiene la serie de ir introduciéndotelo por si tú todavía no te has dado por enterado. Aquí se confirma que el desconocido es un Istar. Y esta trama termina cuando el desconocido se desmaya,
le tienen que llevar a beber agua, el pozo empieza a sonar, aparecen los jinetes y él usa su magia, que por supuesto no controla en absoluto y que es un poder bastante destructivo de momento, y lo último que vemos es a las dos hobbits volando con el tornado, y yo lo único que podía pensar es que ojalá el tornado se los lleve para siempre y no volvamos a verlas nunca más, porque, insisto, esta trama no me gusta nada. Lo siento si a vosotros os gusta, pero a mí la verdad es que me aburre y no consigue despertar mi interés. Principalmente yo creo que es porque yo ya sé quién es el desconocido y aunque no conozco cuál es su papel en la Tierra Media, ahora mismo en la Segunda Edad, no me interesa nada de lo que pueda llegar a hacer. Creo que el encuentro del desconocido con la trama principal se va a producir tan tarde que yo creo que simplemente han querido ponérnoslo ahora, primero, para tener un vínculo con la Tierra Media de Tolkien que conocemos todos, es decir, los magos y los hobbits, y segundo, para no meternos un personaje de golpe justo cuando esté terminando la serie. Pero vamos, a mí me parece que realmente Gandalf aquí no pinta nada y tampoco aporta. Vamos a la trama que ahora mismo es mi preferida o que me interesa más, y es la trama de Sauron y Celebrimbor. Sauron, en mi opinión, va a ser el gran personaje de esta segunda temporada y su trama con Celebrimbor va a ser la más interesante. Ahora que se ha liberado del secreto, el actor Charlie Vickers tiene mucha más libertad para interpretar a un Sauron que a mí personalmente me gusta y me convence, sobre todo pensando en el personaje de Annatar. Que, por cierto, han debido comprar los derechos del nombre porque Annatar no aparece en los apéndices, eso os lo puedo confirmar ya, y sin embargo lo usan al final del segundo episodio para presentarle. Así que me imagino que algo de intercambio de pastuqui ha habido y se les permite usar este nombre. Al principio del primer capítulo se toman la molestia de contarnos toda la historia de Halbrand y rellenar los huecos que el espectador tenía que imaginarse por su cuenta en la primera temporada. Y eso es una cosa que yo agradezco porque además la historia me gusta bastante, con matices. ¿Vale? No todo lo que vemos me encanta, pero creo que, de nuevo, si te abandonas al canon de la serie y te dejas imbuir por su universo, se puede disfrutar bastante. Vamos, yo lo disfruté bastante. Empieza con ese discurso que Sauron está dando a los orcos tras la marcha de Morgoth, o más bien la caída de Morgoth. Ahí no parece que Sauron tuviese aliados, pero de hecho Sauron los tenía. Sauron comandaba ejércitos. Sauron estuvo al lado de Morgoth prácticamente desde el principio. Y aquí no lo vemos, parece que es un burócrata o un desconocido que de repente ha llegado ahí y quiere ponerse a mandar a los orcos, a hacer experimentos con ellos, cosa que, por cierto, creo que Sauron nunca revelaría. Creo que Sauron es un personaje que no debería dar ninguna explicación, de hecho debería llegar y los orcos deberían cuadrarse, pero aquí lo que la serie ha hecho es convertir a Adar un poco en lo que debería ser Sauron, la figura a la que los orcos respetan, a la que los orcos siguen. Ese debería ser Sauron. En cualquier caso, en El Señor de los Anillos se nos cuenta que los orcos seguían a Sauron también más por miedo que por amor, pero el caso es que aquí no vemos ni lo uno ni lo otro. La parte del apuñalamiento es un poco Julio César, ¿vale? Solo falta que mire a un orco y le diga: tú también, bruto, hijo mío. Es desagradable, pero funciona. En un momento dado, Sauron exhibe bastante fuerza sobrenatural, pero no es suficiente y al final acaba muerto. Yo creo que esto canónicamente no sería así ni de coña, o sea, creo que Sauron podría habérselos ventilado a todos. Pero como digo, si no sabes nada del tema, si no sabes de qué va esto, ni sabes qué es un Maiar, ni su poder, ni nada, en la serie te puede funcionar. Me gustó mucho, eso sí, la explosión final, dejando todo el territorio congelado, y también me gustó que él desaparezca. Hay que recordar que los Maiar, igual que los Valar, utilizan esas apariencias humanas como una vestimenta, o sea, podrían ponerse esa apariencia como se pueden poner otra distinta. Para él, la apariencia es como un traje que nosotros nos ponemos por la mañana. Así que realmente el cuerpo podría haberse quedado tal cual y el espíritu haberse marchado. Pero creo que de cara al espectador, hacerlo así dejando los ropajes huecos se entiende muchísimo mejor. La parte de Venom es cuestionable, o sea, estéticamente es cuestionable, es rara, a mí ya te digo, me recuerda demasiado a Venom como para poder tomármelo en serio del todo, pero creo que sirve para dar a entender que ante determinados esfuerzos Sauron puede quedarse muy debilitado y convertirse simplemente en esa oscuridad que necesita alimentarse de las cosas para poder volver a su ser.
Eso sí es canónico, lo vemos en los libros en La caída de Númenor, que se nos especifica que el impacto del hundimiento de la isla fue tan fuerte y a Sauron le pilló allí mismo que consigue sobrevivir, pero pierde su capacidad para transformarse en Anatar o en cualquier otro ser bello otra vez. También Morgoth va perdiendo fuerza a medida que se corrompe, o sea que esto es algo que es posible. La forma de recuperarse es mucho menos sutil de lo que yo me imaginaba, teniendo en cuenta la obra de Tolkien, o sea, todo en general, todo lo que nos cuentan aquí de Sauron, su pérdida de fuerza, su transformación, esa sombra que se arrastra, es muy poco sutil en comparación con la obra de Tolkien, pero creo que es un recurso que funciona para que el espectador lo entienda y funciona en la serie también y es interesante y te mantiene atento y atrapado. Después vemos cómo pasa a convertirse en Halbrand, es decir, cómo se transforma en ese tío que se hace con la insignia de los antiguos reyes y cómo termina en el barco y cómo conoce a Galadriel, y allí el círculo se cierra. Se entiende que aquellos habitantes de las Southlands que estaban huyendo de la guerra, del horror y de los orcos querían llegar a Númenor, que en comparación con la Tierra Media es casi un Edén. Aquí en el naufragio del barco vemos un detalle interesante y es que parece que Sauron puede dar órdenes al Leviatán, no para que ataque el barco como tal, pero sí para que no le ataque a él cuando le tiene de frente. Eso también lo veremos más tarde con el Wargo y en ambos casos parece necesitar cierto contacto visual. Yo creo que en cualquier caso el Wargo es más fácil de corromper que el Leviatán, aunque el Leviatán le obedece enseguida, pero no creo que el Leviatán sea una criatura maligna como tal. En la primera temporada especulamos con que muchas criaturas que crea Ulmo y viven en las profundidades pues son desconocidas. No tienen por qué ser buenas o malas, o sea, un tiburón, por ejemplo, no es malvado, lo que pasa es que un tiburón pues come carne y se puede comer de vez en cuando a alguna persona de darte un bocado, pero no es que sea malvado como tal. Con el Leviatán puede ser un poco parecido, pero sí es cierto que parece que Sauron puede hacer que siga sus órdenes. Y el Wargo, como ya está corrompido, ¿no? Como es una criatura maligna, pues me imagino que es muchísimo más fácil para él que le obedezca, ¿no? Pero que esta es una cualidad de Sauron que vemos y que es muy interesante. El encuentro entre Adar y Halbrand cuando se hace pasar por el rey de las Southlands también me pareció muy interesante, me pareció un diálogo potente, sobre todo cuando vemos ya la historia previa, y aquí es cuando Charlie Vickers empieza a poner esas expresiones de Sauron listillo y Sauron cabrón que a mí tanto me gustaron cuando las vi en el preestreno, y la gente que estaba a mi alrededor compartía un poco esa sensación. Son caras de saber más que los demás y de tener controlado el cotarro, aunque estés hecho polvo, pero en el fondo de tu corazón tú sabes que esto va a ser coser y cantar. De hecho, se nota que Adar, aunque no quiere creerlo, en el fondo sabe que es difícil que Sauron esté muerto y eso de alguna manera le inquieta. Tiene mucha gracia además cuando finalmente Halbrand jura servir al legítimo señor de Mordor, un juego de palabras muy inteligente, digno de Anatar, así como dominar al Wargo para liberarle y vengarse de su captor cuando él ya está muy lejos. El plan para que Adar le deje libre también me parece inteligente, o sea, en todas las escenas que vemos a Sauron como un personaje inteligente y manipulador, algo que encaja con lo escrito por Tolkien, como ya he comentado antes. Su camino le lleva hasta Eregion, se niegan a recibirle, pero él tiene paciencia y juega también un poco con la piedad de los elfos y, en el caso concreto de Celebrimbor, con la curiosidad, con el ego y con su ambición. Es además un golpe muy bajo y muy divertido cuando habla cómo a los creadores se les aleja de su obra y se les quita un poco como la importancia y tal. Eso es un golpe muy bajo, sobre todo para un descendiente de Fëanor. Aquí los que os hayáis leído los libros, conozcáis el Silmarillion y la historia de Fëanor y los Silmarils, pues seguro que os ha hecho gracia como a mí y lo habréis pillado enseguida. Y también es muy bonito ver cómo se crea el Ithildin. A ver, todas las escenas en Ostinedil me gustan mucho. Eregion es tal como se describe en los libros. La Torre de la Forja es preciosa. Ver a los elfos con sus trajes preparados para forjar, con sus uniformes impecables, todo perfecto, todo, no sé, es muy pulcro y la verdad es que es bonito. Igual que, ya digo, es precioso ver cómo se crea el Ithildin, cómo se ilumina a la luz de la luna, y suponemos que como ya aparece Narvi en estos primeros episodios, ya estará en esta temporada, se acabarán creando las puertas de Moria siguiendo el canon, o al menos esa es mi esperanza. Yo creo que sí. La revelación de Anatar
justo al final, a Celebrimbor me parece un poco Jesucristo, o sea, me parece un poco too much, mucha luz, muchas nubes, el tío con el traje así, la melena rubia, que por cierto es horrible, yo no sé qué pasa con los pelucones, pero tanto Orlando Bloom como este tío están rarísimos, o sea, yo no sé si es que la peluca es muy mala o es que no les pega ese rubio, pero están muy raros realmente, pero bueno, eso, la revelación me parece un poco bíblica. Pero esto es cuestión de gustos, esta es mi opinión personal. Lo que sí que me hace bastante gracia es que de alguna manera tiente a Celebrimbor con el gran título de El Señor de los Anillos, porque realmente el Señor de los Anillos es Sauron, o sea, siempre ha sido Sauron, pero me hace gracia que aquí le dé la vuelta y lo use para cantarle a él, porque realmente lo que hace con Celebrimbor es ponerle los dientes largos, mostrarle un futuro en el que él va a ser ¿sabes? Como Fëanor reencarnado. Y eso para Celebrimbor es muy importante. Él es muy ambicioso. Entonces, presentarle como el Señor de los Anillos, que ese nombre se le ofrezca a él, sabiendo que en el fondo el Señor de los Anillos es Sauron, me hace gracia. Y de alguna manera también es hacerle un poco responsable de los acontecimientos que tendrán lugar después. Entonces me ha parecido chulo. Seguramente a muchos de vosotros os habrá parecido espantoso y lo respeto, pero a mí me hace como cierta gracia. Eso sí, me sorprende que Celebrimbor dude en hacer los anillos para los hombres porque, según dice, son muy corrompibles. En principio, los anillos no deberían ser malos, al menos no en este punto de la historia. Sí es cierto que conceden ciertas habilidades, que dan cierto poder, pero se supone que son habilidades positivas. Por lo tanto, no entiendo por qué Celebrimbor no quiere hacer anillos para los hombres, aunque realmente los elfos con los hombres en toda la historia han sido un poquito racistas, así en general, o sea que bueno, que tampoco me sorprende muy mucho del todo, pero sí que me escamó un poco, o sea, típico que arrugué un poquillo la nariz. Me dio pena el desperdiciar el vino de la primera edad. Me hizo, sí, yo fui yo fui de los idiotas que se rían en el cine, ¿vale? Cuando dijo, voy a abrir una botella de la primera edad. Sí, yo me reí en el cine, a mí me hizo gracia, es una chorrada, pero me hizo gracia. Y luego cuando se cayó la botella, pues fui de las que dije, ¡no! ¡Se ha caído el vino! ¡No! Pero bueno, una cosa que también me llama la atención de Celebrimbor y que no me encaja mucho con el personaje, aparte de la edad, pero de eso ya me explayé en los análisis de la primera temporada y tampoco me parece que haga falta insistir mucho más. O sea, ahí los tenéis colgados en YouTube para verlos si queréis. Pero me sorprende que sea tan finolis. Yo nunca me he imaginado a Celebrimbor en los libros tan principesco, tan con terciopelos. Ya sé que es un elfo y tal, pero los elfos Noldor me los imagino más rudos, más de forja. Sobre todo este tío no era un señor, no era un lord, era el líder del gremio de orfebres. Y yo me lo imagino como un tío que está ahí con el martillo y el yunque, que por eso se lleva también con los enanos, que crea cosas él manchándose las manos, ¿no? Entonces aquí le veo muy terciopelo, muy brocado, muy no me mojo, llevo un ciervo con un paraguas. O sea, me parece demasiado parecido a Gil-galad en ese sentido. No es tal y como yo me lo imaginaba. Yo me imaginaba un tío más de, oye, estoy aquí currando, ¿no? Más rudo, más... Dentro de que es un elfo, pero no me lo imaginaba así, es mi opinión. Y yo creo que esto es todo lo que tengo que decir de la trama de Celebrimbor y de Sauron, que ya ha sido bastante, que llevo aquí un buen rato. Vamos a pasar a la trama de los elfos. Para mí la trama de los elfos es una de las más flojas argumentalmente y me da mucha pena porque creo que tiene personajes muy buenos, pero no los está sabiendo aprovechar. Galadriel sigue sin gustarme nada. Por suerte, aquí han rebajado bastante su protagonismo y eso me agrada, pero sigue sin gustarme. Gil-galad tampoco me convence del todo. Ahora está más alineado con Galadriel, pero me sigue sin encantar. Sí me gustó muchísimo Círdan. Círdan me encantó, sobre todo cuando le vi con la barba tan calmado, con esa mirada tan de haber vivido tanto, cuando nos dicen además que es el más antiguo de todos los que están allí. De hecho, es Elrond el que le dice, tú que eres el más antiguo de todos los que estamos. Pues no sé, yo le vi, cuando le vi trabajando en los astilleros de los Puertos Grises, que por cierto los Puertos Grises es muy bonito y además es muy diferente a Ostin Edil, y se ve mucha diferencia entre los elfos que están trabajando la madera con un tono más sosegado, más cerca del mar, más apegados a la naturaleza, con el uniforme que llevan los elfos en la forja, en Eregion, cómo trabajan con el fuego y con otras herramientas. Yo creo que se ve muy bien la diferencia y eso da mucha riqueza visual y también da mucha riqueza a la raza de los elfos en sí. Me gustó mucho verlo en el taller, me gusta la frase la perfección solo existe en Valinor. Y está bien que lo diga Círdan, porque Círdan realmente nunca ha estado en Valinor. Círdan fue uno de los elfos que se quedó
en la primera edad, no realizó el gran viaje y por eso él sabe que lo más perfecto es lo que viene de Valinor, que todo lo que está en Arda es Arda maculada. Entonces, bueno, quiero decir, las tierras imperecederas también están en Arda, pero que al final sabe que todo lo que no haya visto a la luz de los Valar siempre va a ser menor. Esa humildad me parece muy propia de Círdan, igual que su templanza y su tranquilidad. Entonces, el comienzo de Círdan está muy bien. Pero luego la fastidian un poco. Primero se afeita, que yo cuando lo vi casi me corto las venas. No porque se esté afeitando con una ostra, que eso me hace esta gracia, porque están ahí al lado del mar. Pero chico, ¿por qué se afeita? Porque se afeita para un elfo que tenía barba y se la has puesto. Es que no entiendo. O sea, esa es la típica cosa que digo, Prime Video, no entiendo esto. Podíais haber tenido un personaje de verdad canónico y te pones a afeitarle. No tiene ningún tipo de sentido. Pero aparte de eso, no solo no tira los anillos de poder, sino que se queda con uno directamente. O sea, él cuando llega a ver a Gil-galad ya lleva uno puesto. Le da a los otros, en plan, oye, por cierto, vuestros anillos, el mío ya lo tengo. O sea, me parece como... O sea, toda la trama de los elfos tiene muchos errores, tiene muchos agujeros, tienen cosas que no se entienden. No entiendo, por ejemplo, por qué Elrond no confía en Galadriel ni en Gil-galad, porque tienen un anillo, pero sigue confiando en Círdan, sigue hablando con él, sigue desahogándose con él, viviendo en su casa, aprendiendo a hacer cosas con los barcos, cuando Círdan también tiene un anillo y además le ha traicionado porque le dijo que iba a arrojarlos al agua y al final se los queda. Tengo curiosidad, o sea, yo sé que esto ya es meterse en teorías, pero ¿por qué el barco se movió en ese momento? ¿Por qué? ¿Fue Sauron que mandó alguna criatura para que Círdan no tirase los anillos? ¿Fue el propio destino? ¿Fue un accidente? Son esas cosillas que nos permiten especular un poco. Dejadme abajo en comentarios qué creéis que pasó vosotros y por qué el barco se movió en ese preciso instante y permitió que Círdan viese los anillos y no los arrojase al fondo del mar. En cualquier caso, pasase lo que pasase, Círdan decide quedarse uno de los anillos. O sea que realmente es como Gil-galad y Galadriel y encima ha traicionado a Elrond. Y sin embargo Elrond sigue estando bien con él, pero no con los otros dos. Entonces eso me parece un fallo en la trama bastante importante. Agradezco que se tome la molestia de matar a los mensajeros que manda Gil-galad para avisar a Celebrimbor de que Halbrand es Sauron. Hay problemas gordos en cuanto a los recorridos, porque ya os digo que de Lindon a Ostin Edil, o sea, Eregion, hay mucho menos recorrido que de Mordor a Eregion. Y sin embargo, Halbrand llega antes o los mensajeros llevan 15 días muertos. No lo sé. Pero bueno, al menos se toman la molestia de matarlos, porque realmente cuando yo veía los trailers decía, joder, como Galadriel no ha dicho nada, como nadie ha avisado a Celebrimbor. Pero bueno, sí, le avisan, lo que pasa es que los mensajeros no llegaron. Y de hecho, vemos dos mensajeros, dos cuerpos. No sé si iban juntos o si mandaron dos porque no recibían noticias de Celebrimbor. Eso queda un poco sin explicar. Y en cuanto a los anillos de los elfos, parece que no están tan sumamente alejados del canon. No son exactamente canónicos, pero parece que no están completamente alejados. Los anillos no participa Sauron en la forja, ¿vale? Así que de alguna manera no están corrompidos del todo, pero el anillo único sí consigue dominar a los anillos de los elfos porque el propio Sauron tenía más poder, o sea, el poder del anillo único, que era el poder del propio Sauron, tenía mucho más poder que el resto de los anillos. Por eso, cuando el anillo único se destruye, los anillos de los elfos pierden su poder, o sea, terminan bueno, se agota, o sea, de hecho, por eso se marchan los elfos. Es verdad que los anillos de los elfos restauran la belleza de Arda y paran su deterioro, eso es completamente canónico, sanan las heridas de la Tierra Media, pero aquí vemos un vínculo con Sauron bastante fuerte y yo creo que ese vínculo tendría que haber surgido cuando Sauron forja el único. Entonces, bueno, no son absolutamente canónicos, pero dentro de lo que cabe tampoco están mal encaminados. De hecho, hay una discusión importante entre Elrond y Galadriel constantemente de, oye, Galadriel dice, oye, que se forjaron sin él y Elrond dice, ya, pero se forjaron con sus conocimientos. Y de hecho, esto es correcto. Este es el problema de los anillos de los elfos. Por eso no pudieron usarlos durante la Segunda Edad. No pudieron. En cuanto se dieron cuenta de que Sauron tenía el anillo único y podía dominarles, se los quitaron. Y no se los pusieron hasta que Sauron perdió el anillo único, ¿vale? Entonces, lo dicho, ¿es canon 100%? No. ¿Es bastante similar? Sí. Vamos a pasar a la trama de los enanos y con esto termino. La trama de los enanos sigue siendo de mis favoritas. Yo creo que después de la de Sauron y Celebrimbor es la de los enanos. Me gusta mucho ver Hazad Dûn con vida.
Ya sé que hay mucha gente que le parece que lo de los espejos es una chorrada, pero a mí me gusta, a mí me parece que es una solución para que tú puedas cultivar bajo tierra. Biológicamente no será perfecto, lo entiendo, ¿vale? Yo entiendo que habrá biólogos que digan, no, pero es que eso no puede ser ni con espejos, ¿vale? Me parece correcto, me parece guay, pero dentro de un mundo fantástico me parece que es una solución interesante y que funciona con la trama, o sea, funciona. También me gusta mucho ver el mercado, me gusta mucho ver a la gente, porque yo realmente cuando leo sobre Hazard Dûm, no en El Señor de los Anillos, que ya está todo destrozado, pero cuando lees cómo eran estas mansiones, que es un reino muy antiguo, que está desde la primera edad y que tenía mucha vida y que tuvo un número de habitantes brutal, tú te imaginas salones, casas, o sea, calles con casas construidas en la piedra, mercado, música, tal, o sea, yo me imagino un sitio vivo y aquí nos enseñan un sitio con vida y a mí eso me encanta. Y además es precioso por fuera, o sea, es muy bonito, todo lo que rodea Hazard Dûm visualmente es precioso. Se sobreentiende que los derrumbamientos están relacionados con las excavaciones que tuvieron lugar en la primera temporada, pero yo creo que también con el mal que está creciendo en el mundo por el regreso de Sauron y concretamente también pues que está el Balrog por ahí, que lo veremos en esta temporada. Me gusta mucho el personaje de Disa, me gusta mucho y me hizo mucha ilusión que en esta temporada sí se le vea la barba, o sea, se le ve bastante, tiene unas patillas considerables con pelito por aquí y eso me hizo mucha ilusión. Igual que me hizo ilusión ver a Narvi y que hablase con el rey y tal, dices, bueno, pues ya está, Narvi está aquí, es un personaje canónico que debe estar. También me gusta mucho el desarrollo de la cultura enana, con las cantoras y la relación de los enanos con las montañas. No hay mucho de la cultura enana escrita en los libros. Entonces me gustan esas aportaciones que además no les humillen, porque los enanos me da la sensación de que aquí no son el alivio cómico. Creo que el alivio cómico, de hecho, en esta serie son los elfos. Es una pena, pero es así. Y los enanos tienen un poquito más nuestro respeto. También se lo merecían, es justicia poética por lo que pasó en la trilogía de Peter Jackson, ¿vale? Vemos el problema que atraviesa Durin y que atraviesa, por lo tanto, Disa también tras la discusión por su padre, que ahora pues tiene que hacer un trabajo muy duro, que le salen ampollas, pero me gusta mucho que antes no fuese solo un príncipe que iba de reunión en reunión y de fiesta en fiesta, porque te hacen saber que antes trabajaba también en otra cosa, más delicada, más de orfebrería y no cavando, pero Durin trabajaba. Y yo es verdad que incluso a los reyes y a los príncipes enanos me los imagino construyendo cosas y fabricando, porque eso para los enanos más que un trabajo era un placer. Entonces está muy bien. Y termina esta trama, porque realmente la trama como tal no avanza mucho, hay un problema familiar, que si Disa habla con Durin padre, que si Disa habla con Durin hijo, que si la montaña no responde, tal, no avanzamos muchísimo, pero termina con la convocatoria de Celebrimbor a los enanos. Y entiendo que motivada por Sauron. Y aquí será cuando empiecen los enanos a tener mucha más relación con Celebrimbor. Espero que eso culmine con las puertas de Moria y con la entrega de los anillos por parte tanto de Celebrimbor como de Anatar. Y estas son más o menos mis opiniones sobre los capítulos 1 y 2. El análisis del tercer capítulo lo subiré mañana o pasado porque esto lo estoy haciendo con toda la información que saqué del preestreno y no me veo capaz de hacer el vídeo con los 3 capítulos de golpe. Así que cuando se estrene la serie, vea el tercero, os subiré el análisis. Os recuerdo de nuevo que esta es mi opinión personal, no hablo como erudita ni como miembro de la Sociedad Tolkien Española, hablo como Elia Miriel. Y que si vais a ver la serie y queréis seguir viendo los análisis y los directos de Anillos y Dragones, que el primero será pues este viernes, día 30 de agosto a las 10 de la noche, estaré encantada de recibiros y nos veremos por aquí. También puedes suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros viajes a la Tierra Media, tanto en la serie como en el lore tradicional. Y yo me despido ya. Gimlen Arsubel, Nimriminal se va tancada de una. No joda.